de Colombia y en cualquier parte del mundo donde nos escuchen, que Dios los bendiga grandemente. Amén. Para comenzar, dice el Salmo 119 y versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos alumbre y nos haga entender su palabra. Yo te doy gracias, Señor, yo te pido, Señor, que uses tu palabra para alumbrar nuestra vida y nuestro entendimiento, alumbra nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas de tu ley. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando mi mente, guiando mi corazón, guiando mis labios, para que yo pueda predicar tu palabra fielmente y que toda la gloria, la honra y la alabanza sea solo para ti, en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El poder y la grandeza de la palabra de Dios. Este es el tema que estaré tratando en este día y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios vamos a mirar las maravillas que Dios hace por el poder de su palabra. Por ejemplo, en el principio de la creación dijo Dios: produzca la tierra hierba verde y árbol que da fruto, y así fue. Todo lo que usted mira, toda la naturaleza que usted mira, Dios la hizo por el poder de su palabra. Otro ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y el que lo oyera vivirá. En el futuro, Dios va a levantar a los muertos por el poder de su palabra. Estas son las maravillas que Dios hace por el poder de su palabra. La grandeza y el poder de la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 138. Salmo 138 nos muestra algo maravilloso cerca de la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho acerca de su palabra. Salmo 138, y vamos a leer el versículo 2. Salmo 138 y verso 2. Dice así la Sagrada Escritura: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Aquí la palabra de Dios nos muestra que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. No hay nada más importante sobre esta tierra que la palabra de Dios y el nombre de Dios. Por esta razón, la mejor manera de empezar cada día de nuestra vida, cada año de nuestra vida, es en la meditación de la palabra de Dios. Tener tiempo privado con Dios en su palabra, porque Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas. Deuteronomio capítulo 6, allí Dios nos manda a todos nosotros como padres de familia lo que tenemos que hacer en relación con nuestros hijos y cómo les debemos de enseñar su palabra. Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer el versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9, aquí Dios nos da las instrucciones a todos nosotros como padres de familia, cómo es que debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Miren lo que dice la Sagrada Escritura, Deuteronomio 6, del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida,
para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Nota el verso 6 nuevamente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A Dios le importan nuestros hijos. Y Dios quiere que nosotros como padres de familia instruyamos a nuestros hijos en la palabra y en el camino de Dios. Dice la Escritura, para que te vaya bien, para que te vaya bien. No sé usted, pero yo quiero que a mí y a mis hijos les vaya bien. Entonces Dios aquí nos muestra qué es lo que debemos de hacer con su palabra. Debemos ponerla primero en nuestro corazón, porque usted no puede compartir algo que usted no tiene. Usted tiene que poner la palabra de Dios en su corazón y repetirla a sus hijos. Esto es lo que Dios manda acerca de la familia. Es lo que nosotros debemos hacer como padres de familia. Tenemos que repetir las palabras de Dios a nuestros hijos para instruirlos en el camino de Dios. Pero alguien preguntará, ¿pero por qué Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas? ¿Por qué Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas? Yo creo que una de las razones la encontramos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, nos da una razón del por qué Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas. Hebreos capítulo 4, y vamos a leer el versículo 12. Dice así la Sagrada Escritura, Hebreos 4 y verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí lo tiene. Porque la palabra de Dios es viva, viva y eficaz. Aquí la Escritura nos muestra que la palabra de Dios es una palabra viva, viva. No hay ningún otro libro que se pueda comparar con la Santa Biblia, ningún otro libro, porque la palabra de Dios es viva, viva. Y da vida a los que escuchan y la reciben. Da vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. La palabra de Dios es eficaz también. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios siempre cumple el propósito que Dios le ha mandado. Nunca regresa vacía. Por eso estamos aquí de pie predicando la palabra de Dios, porque creemos en Dios y creemos en su palabra que nunca regresa vacía. Aunque el predicador no sea bueno, la palabra de Dios sí es buena y nunca regresa vacía. Estas son las promesas que tenemos. Por esta razón estamos de pie confiando en Dios que Él cumplirá sus promesas y Dios cumplirá su palabra. La palabra de Dios también dice aquí que la palabra de Dios es cortante, que penetra hasta lo más profundo. Por esta razón se puede decir que mucha gente se enoja con el predicador, porque la palabra de Dios penetra, es cortante, corta hasta lo más profundo. Y si usted está viviendo mal, lo más seguro es que se va a enojar con el predicador. Pero es la palabra de Dios, esto es así. También la palabra de Dios, dice aquí la Escritura, que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe lo que usted está pensando en este momento. La palabra de Dios discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe lo que hay en su corazón. Tenga en mente que a Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos estar aquí bien vestidos, mirarnos bien, pero Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe cómo estamos delante de Dios. Otra razón por la cual Dios ha engrandecido su palabra la podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 32. Libro de Deuteronomio capítulo 32 se puede decir que nos muestra otra razón por qué Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas. Deuteronomio capítulo 32, y vamos a leer el verso 45 al 47. Dice así la Sagrada Escritura: y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicar vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Verso 47, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Porque no es cosa vana, dice la Escritura, refiriéndose a la palabra de Dios, dice que no es cosa vana. Dice que por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra. Aquí la Escritura nos muestra que la palabra de Dios no es cosa vana. Dice que es nuestra vida. Moisés le dijo al pueblo de Israel que por medio de la ley de Dios alargarían sus días. Recuerde que es Dios el que le da a usted la vida, y Dios, si Él desea o si usted no obedece la palabra de Dios, Dios tiene el derecho de acortarle sus días. Pero aquí la palabra de Dios nos promete que si guardamos la ley de Dios, por medio de esta ley, Dios alargará nuestros días. O sea, tendremos una vida más larga. Y yo creo que Deuteronomio capítulo 28 nos muestra por qué razón la ley de Dios es nuestra vida. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 28. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hace por nosotros si es que la obedecemos? Deuteronomio capítulo 28 creo que es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia, porque encontramos una lista de bendiciones y beneficios que vienen a la vida del creyente que obedece la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer del versículo 1 al 14. Dice así la Sagrada Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, y la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre todos tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos.
y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Qué maravillosa lista de grandes bendiciones que Dios promete para que el que escuchara su voz y guardara sus mandamientos. Note cómo comienza el versículo 1 diciendo: y acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Y el versículo 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice la palabra de Dios, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Todas las bendiciones que están aquí escritas, Dios las prometió a su pueblo si ellos obedecían la palabra de Dios. Y recuerden que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió como ejemplo para nosotros, como ejemplo. Entonces, aquí la Escritura nos muestra cómo la palabra de Dios es nuestra vida. Si obedecemos la palabra de Dios, si la guardamos, si la obedecemos, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir. Dice la Escritura que Dios abrirá el cielo para mandar la lluvia a su tiempo. Y esto es muy importante, porque sin lluvia todo muere. Sin agua todo muere. Las plantas, los animales, las personas, todo muere. Por eso es tan importante obedecer la palabra de Dios, para que Él mande la lluvia a su tiempo. Porque recuerde que de la tierra Dios nos da el pan para comer. De esta manera la ley de Dios es nuestra vida, porque Dios usó su palabra en el principio. En el principio Dios dijo: produzca la tierra hierba y árboles que den fruto. Dios por su palabra hizo que la hierba y los árboles crecieran para darnos de comer. De esta manera Dios por su palabra nos da vida, si la obedecemos y la guardamos. Recuerde que son promesas del Dios Todopoderoso. Otra razón por la cual Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas le podemos encontrar en Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, se puede decir que nos da otra razón por la cual Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 24 al 25. Dice así la Sagrada Escritura: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mas la palabra del Señor, dice el verso 25, permanece para siempre. Aquí la Escritura nos muestra que la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Por esta razón Dios la ha engrandecido sobre todas las cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Alguien dijo que hay solamente dos cosas en esta tierra que son eternas. Y una es la palabra de Dios y la otra las almas de los hombres. Solamente estas dos cosas son eternas en esta tierra, en esta vida. La palabra de Dios es eterna y las almas de los hombres son eternas. Entonces debemos de enfocarnos en estas dos cosas que son eternas y ponerlas en lo más importante: la palabra de Dios y las almas de los hombres. Esto es lo que enseña la Sagrada Escritura. Dios usa su palabra para salvar las almas de los hombres. Dios nos ha encomendado este ministerio de la predicación, porque a Dios le ha agradado salvar a los creyentes por medio de la predicación. Por esa razón estamos aquí de pie delante de usted
predicándole la palabra de Dios, porque Dios usa su palabra para cambiar vidas. Esto es así. La Escritura dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad que se encuentra en la Sagrada Escritura. Si usted quiere conocer la verdad acerca de Dios y acerca de la vida, usted tiene que leer la Biblia. Es lo que Dios nos ha dado para mostrarnos la verdad. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé el poder de su Espíritu Santo que necesitamos para hacer este trabajo tan importante de la predicación de la palabra de Dios. Otra razón por la cual Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas la encontramos en 2 de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice así la Sagrada Escritura: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículo 15 nuevamente: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es la palabra de Dios la que nos hace sabios para la salvación. Dios usa su palabra, la Santa Biblia, para enseñarnos cómo podemos ser salvos. Es la palabra de Dios la que nos enseña que nadie puede ser salvo por medio de las obras de la ley. Nadie podrá llegar al cielo por medio de las obras que hace. Porque la palabra de Dios nos muestra que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Por esta razón nadie podrá llegar al cielo por las obras que haga. Nadie. La palabra de Dios nos enseña que la salvación es por la gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que no hay salvación en ningún otro. Si usted quiere ser salvo, si usted quiere ir al cielo, usted tiene que poner su fe en el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Él es la puerta para entrar al cielo. Solamente por medio de Él se puede llegar a Dios. Solamente. Note lo que dice el verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí la palabra de Dios nos muestra que toda la Escritura, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice que es inspirada por Dios. Dios habló y se escribió. Esto es así. Por eso la palabra de Dios es eterna. Y Dios usa la Biblia, dice la Escritura aquí, para enseñarnos. Dios usa la Biblia para enseñarnos cómo es que debemos vivir nuestra vida en esta tierra. Se puede decir que si usted no está viviendo su vida como enseña la palabra de Dios, usted está viviendo mal. Usted necesita leer la Biblia para aprender cómo vivir la vida de tal manera que agrade a Dios. Otra razón por la cual Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas la podemos encontrar en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 8. Y vamos a leer versículo 31 al 32. Dice así la Sagrada Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí las Sagradas Escrituras nos muestran que Dios usa su palabra para hacernos verdaderos discípulos de Jesús. Yo puedo testificar por experiencia propia
que un día una persona me invitó a mí a una iglesia como esta. Yo escuché la palabra de Dios y la recibí, y Dios cambió mi vida para siempre, por medio de su palabra. La mayoría de mi juventud en este país, yo la viví atado al vicio de la droga y del alcohol, hasta que un día una persona me invitó a una iglesia como esta. Yo escuché la palabra de Dios y Dios cambió mi mente, mi corazón, y Dios cambió mi manera de vivir. Dios cambió mi vida para siempre por el poder de su palabra. Por esa razón estamos aquí delante de usted, testificando del poder y la grandeza de la palabra de Dios para cambiar vidas. Es un milagro que una persona como yo, que estuvo atado al vicio de la droga y del alcohol por toda la juventud, y ahorita llevo más de 20 años limpio, sin probar drogas, sin probar alcohol, para la gloria de Dios. Dios hace esto por el poder de su palabra. Por eso estamos aquí testificando de la grandeza y el poder de la palabra de Dios. Dios hace cosas maravillosas por medio de su palabra. Miren lo que dice el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí la Escritura nos muestra que Dios usa su palabra para hacernos libres del poder del diablo, libres del pecado, libres de las tradiciones de los hombres. Dios nos hace libres aún de la misma muerte. Dios nos libra por su palabra. Jesús dijo: de cierto os digo, el que guarde mi palabra nunca verá muerte. Palabras del Señor Jesucristo. Dijo: de cierto os digo, que el que guarde mi palabra nunca verá muerte. Increíble lo que Dios puede hacer por medio de su palabra. La palabra de Dios le puede librar de la misma muerte. Maravilloso. La palabra de Dios nos libra a los hombres que la reciben y que la obedecen. No a todos, sino solamente a los que la reciben y la obedecen. Dios puede librar sus almas de la muerte, de la segunda muerte, que es el lago de fuego o el infierno, si usted le quiere llamar así. Dios usa su palabra para librarnos de la muerte eterna, de la condenación eterna. Juan capítulo 15, un poquito para adelante, nos muestra otra razón por la cual Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas. Juan capítulo 15, vamos a leer el versículo 3 solamente. Evangelio de Juan capítulo 15 y verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí las Sagradas Escrituras nos muestran que Dios usa su palabra para limpiarnos. Usted puede limpiar su cuerpo con agua y con jabón, pero solamente la palabra de Dios puede limpiar su mente y su corazón. Solamente la palabra de Dios puede limpiar su mente y su corazón. Dios usa su palabra para limpiarnos. Digo aquí el Señor Jesucristo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Palabras del Señor Jesucristo. Nosotros debemos de orar, aprender a orar como David, para que Dios nos limpie. Miren lo que dijo David en el capítulo 51, o el Salmo 51. Salmo 51 nos muestra cómo es que David oró a Dios para que Dios le limpiase. Recuerde que David falló como podemos fallar también nosotros. Salmo 51, vamos a leer el versículo 1 al 7. Y esta debe ser nuestra oración. Salmo 51, del 1 al 7, dice así la Sagrada Escritura: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Nosotros debemos de aprender a orar como David. Oraciones pidiendo limpieza, no pretendiendo que Dios nos perdone para luego continuar en nuestra rebelión. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe si usted verdaderamente quiere que le limpie. Dios sabe si usted verdaderamente quiere apartarse de lo malo. Dios lo sabe. Pero David era honesto en su oración. Por esta razón Dios le perdonó, porque Dios conocía el corazón de David. Y nosotros debemos aprender a orar como David y pedirle a Dios que nos limpie, porque sin limpieza, sin santidad, nadie verá a Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 nos muestra esta gran verdad, que sin santidad nadie verá al Señor. Por esta razón debemos de aprender a orar como David, pidiéndole a Dios que nos limpie. Hebreos capítulo 12, y vamos a leer el versículo 14 al 16. Dice así la Sagrada Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Está ahí la lectura de la palabra de Dios. Verso 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No importa lo que digan las religiones, sin santidad, sin limpieza, sin cambio de vida, nadie verá a Dios. Tiene que haber un cambio en su vida, tiene que haber limpieza de corazón, porque el Dios de la Biblia es un Dios santo, y Él nos ha mandado, o ha mandado a su pueblo, a los que creen en Él ha mandado: sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere que seamos santos, que seamos limpios. Por esta razón debemos aprender a orar como David, pidiéndole a Dios que nos limpie, que nos limpie. Un hombre sabio dijo, si su religión no ha cambiado su vida, es mejor que usted cambie de religión. Piénselo detenidamente. Cuando una religión es la verdadera, o es la verdad, o enseña la verdad, habrá un cambio de vida. Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Allí implica todo: libre de pecado, libre de todo engaño. Cuando usted encuentre la verdad cambiará su vida para siempre, como ha cambiado mi vida. Cuando yo me encontré con la verdad, Dios, por medio de su verdad, cambió mi vida y la sigue cambiando aún, nos sigue moldeando. Dios trabaja de esta manera. Si usted rechaza la verdad de Dios, como seguramente lo hará mucha gente, que aunque escuche un mensaje de la palabra de Dios, la mayoría de la gente se puede decir que rechaza la verdad de Dios, rechaza el evangelio de Dios, rechaza el amor de Dios. ¿Por qué lo hacen? Yo le voy a decir por qué. La luz vino al mundo, hablando del Señor Jesucristo, que Él vino al mundo y los hombres lo rechazaron porque Él testificaba que sus obras eran malas. A la gente no le gusta que usted les hable con la verdad. A la gente no le gusta que usted les diga que lo que están haciendo está mal. No importa si Dios mismo viene en persona y se lo dice, no importa. La mayoría de la gente, cuando Jesús vino, le aborreció porque Él decía: sabes que lo que estás haciendo está mal, no lo debes hacer de esa manera. Y a la gente no le gusta que le digan la verdad. Y mucha gente aborreció a Jesús, como mucha gente aborrece a Jesús en estos tiempos. Pero también mucha gente recibe la verdad de Dios con gozo, y de esta manera Dios cambia su vida para siempre, como lo hizo conmigo. Pero hay un precio que se paga por despreciar a Dios. Hay un alto precio que toda persona pagará
por rechazar la verdad de Dios, por no escuchar la voz de Dios, por no obedecer la voz de Dios, hay un alto precio que toda persona que rechace la verdad de Dios pagará. Miren lo que dice Deuteronomio, y ya vamos a terminar. Deuteronomio capítulo 28 nos muestra el alto precio que va a pagar toda persona que rechaza la verdad de Dios. Deuteronomio capítulo 28, y vamos a leer el versículo 58 al 62. Aquí Dios nos muestra lo que va a acontecer, o el castigo que vendrá, el castigo que vendrá sobre las personas que rechazan a Dios y rechazan la verdad de Dios. Deuteronomio capítulo 28, y vamos a leer del versículo 58 al 62. Dice así la Sagrada Escritura: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Verso 59, esto es lo que Dios hará. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en este libro, en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que perezcas, hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios. Increíble el alto precio que se pagará por los castigos que recibirán las personas que desprecian a Dios, rechazan su palabra, que rechazan la salvación de Dios, que rechazan al Hijo de Dios. Dice la Escritura, aquí nos da una lista de las maldiciones que vendrán por despreciar a Dios, por despreciar la verdad de Dios, por no obedecer la palabra de Dios. Hay un precio que se paga por desobedecer la palabra de Dios. Nota el versículo 58 nuevamente: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Nota el verso 59 también para terminar. Lo que Dios hará a las personas que no obedecen o que no quieren obedecer su palabra. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Esto es lo que Dios hará con las personas que rechazan la verdad de Dios. Dios es un gran rey. En el cielo y en la tierra, Él es un gran rey. Usted no lo puede rechazar así nomás y salirse como si nada hubiera pasado. Oh, no. Dios es un gran rey en el cielo y en la tierra. Y si usted rechaza su verdad, usted pagará las consecuencias. Se puede decir que tanta enfermedad que hay sobre esta tierra, niños, jóvenes, ancianos, enfermos, pudiera ser las consecuencias de la rebelión por despreciar, por desobedecer la palabra de Dios. Aquí Dios le dijo al pueblo de Israel que iba a mandar enfermedades malignas y duraderas. Hay enfermedades que no se quitan. Téngalo por seguro que si Dios manda un castigo, nadie se lo puede quitar, solamente Dios. Y para que Dios quite este castigo, usted tiene que humillarse delante de Dios. Usted tiene que reconocer que Dios es Dios y Él es gran rey en el cielo y en la tierra, y no hay nadie como Él. Y cuando Él castiga, nadie le puede librar. Tenemos que aprender a respetar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Tarde que temprano, el mal le va a alcanzar, porque Dios lo ha declarado. Si usted rechaza la ley de Dios, si usted no quiere oír la ley de Dios, si usted no quiere obedecer la ley de Dios, la maldición le seguirá todos los días de su vida. En el principio miramos las grandes bendiciones por la obediencia, pero aquí están las grandes maldiciones, los castigos por la desobediencia. No es cualquier cosa despreciar a un rey tan grande como Dios, no es cualquier cosa.
Tenemos que aprender a respetar a Dios y obedecerle de todo corazón. Porque el Dios de la Biblia es un Dios grande, grande. Y su nombre es grande y su palabra es grande. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a respetar a Dios, nos ayude a obedecer a Dios para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos la ley de Dios como Dios lo ha mandado. Pero obviamente esas palabras tienen que estar en su corazón primero, porque usted no puede compartir algo que usted no tiene en su corazón. ¿Cómo usted va a mandar a su hijo? No hagas eso cuando usted lo está haciendo. No funciona de esa manera. Usted tiene que enseñar a su hijo con su estilo de vida. Usted tiene que enseñar a su hijo con hechos, que él pueda mirar que su fe es verdadera y que usted no es falso. Esto es así. Esto es así. Si usted quiere tener buena influencia a sus hijos o a la gente a su alrededor, usted tiene que ser verdadero. Si usted es falso, usted va a hacer un gran daño a la iglesia en vez de un bien. Tenemos que ser verdaderos, adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tenemos que glorificar a Dios con nuestro estilo de vida, y reconozco que todos necesitamos ayuda. Por esta razón, que Dios nos ayude con el poder de su Espíritu Santo para poder obedecer su palabra y glorificar su santo nombre. Vamos a parar ahí y vamos a darle gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido que bendigas este mensaje, que lleves tu palabra hasta los confines de la tierra como testimonio de las naciones, que toda la gloria y la honra y la alabanza sean solo para ti, en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bendición.